Bueno, voy a continuar con los días de aprendizaje de tercero básico. Ahorita me corresponde el día 12. Aquí nos habla acerca de identificar la representación y ubicación de conjuntos de los racionales a realizar aproximaciones y operaciones jerarquizadas. Entonces, como ustedes sabrán, pues aquí se tiene tres momentos. Estarán los momentos previos, que los conocimientos que nosotros tenemos anteriormente, de lo que hemos adquirido anteriormente, los conocimientos nuevos y la ejercitación. Entonces dice, antes de empezar, analiza el promedio de goles por partido en el Mundial 2010. Apenas superó a Italia en el 1990. Como es la más baja de la historia, con 2.1 goles por partido. En el Mundial de Sudáfrica se marcaron 145 goles en 64 partidos. Entonces aquí nos dice cuál es el promedio de los goles por partidos. Bueno, entonces como lo que nosotros tenemos que encontrar goles por partidos es dividir los 145 dentro de 64 para poder obtener en este caso los promedios de goles que se obtuvieron en ese momento. Entonces solo voy a poner a cargar mi computadora, que ya se quiere descargar. Entonces nosotros podemos hacer uso ya sea de calculadora o hacerlo normalmente, ¿verdad? Yo pues tengo un emulador de una calculadora. Entonces vamos a tratar, para ir avanzando un poquito más, de utilizarlo para poder ir viendo cómo nos quedaría. Vamos a ver. Permítame un momentito. Estamos. Bueno, entonces aquí nos dice que dividamos 145 dentro de 64. Entonces al dividirlo nos va a quedar que es 2.26. Aproximándolo, pues tenemos la aproximación a tener a 2.3 goles por partido. Este sería el promedio de goles por partido que se tuvo en ese mundial. Muy bien, después continuaríamos con los conocimientos nuevos. En los conocimientos nuevos, pues aquí ya tenemos algunas especificaciones acerca de los números. Entonces nos dice lee y aprende, que eso es lo que corresponde en este momento. Entonces dice el enunciado que hay diferentes tipos de números, ¿verdad? Están los decimales exactos. Estos se llaman cuando tienen un número finito de cifras. Por ejemplo, a la hora de dividir 7 entre 16 me queda 0.4375. A esto se le llama número decimal exactos. También están los decimales periódicos, o sea que no tienen un límite, sino que miramos un patrón de repetición en lo que estamos viendo acá. Por ejemplo, 7 dividido entre 9 es 0.7777 y esto sigue infinitamente. O 8 dividido entre 33, que es 0.242424. O sea, hay un patrón de repetición. A esto es lo que se le llama números periódicos. Pero también está el número mixto. En este caso, entre los números periódicos que tienen una cifra infinita de decimales que se repiten, se les llama periódicos, pero estos se clasifican en dos: en los decimales periódicos puros y en los decimales periódicos mixtos. Dice, si la parte periódica o periodo comienza inmediatamente después de la coma, es así como se conoce a los puros, o sea, a partir de esta repetición. Ahora los mixtos dice, si la parte periódica o periodo no comienza inmediatamente después del coma. Por ejemplo, tenemos 0.2777, ese sería
un periodo, un número periódico mixto, ¿verdad? O por ejemplo, en el caso de que estamos viendo 0.3571428, es así también como se conoce. Para convertir una fracción a decimal, se divide el numerador por el denominador, como se mira en este caso. Entonces, un ejemplo que corresponde a esta expresión es el decimal exacto. Al descomponer el denominador en factores primos, como se obtiene en el caso de si los números primos es 2 o 5, se trata de un decimal exacto. Por ejemplo, aquí en este caso, como lo estamos observando, al momento de tener valores que son primos, como el 2, el 5 o ambos, que por ejemplo el 10, se va a tener un número decimal exacto. Ahora, si los números primos son distintos de 2 y el 5, puede ser de que se trate de un número decimal periódico. Por ejemplo, en el caso de que estamos hablando que sean diferentes del 2 y el 5, podría ser el 3, el 7, el 9 no es primo, eso ya lo establecimos anteriormente, pero el 11, el 13, etcétera, etcétera. O sea, que sean diferentes de estos números primos que nosotros tenemos acá. Si los números primos, además del 2 o del 5, hay otros diferentes, se trata de un número periódico mixto. Voy a hacer esta división para que ustedes puedan observar cómo nos quedaría esta expresión, y así ustedes pues poder tener una situación de ver un procedimiento de cómo podríamos tener esto. Por ejemplo, aquí nos preguntamos cuántos 20 caben en 31 y cabe solo 1. Entonces, a la hora de restar estos, pues aquí nos quedaría 1, aquí nos quedaría 1. Entonces, como nosotros observamos, tenemos un número más pequeño que este, entonces podemos agregarle un punto decimal y ya agregamos automáticamente un 0. Ahora, ¿cuántos 20 caben en 110? Pues aquí podrían ser 5. Y 5 por 20 nos da 100. A la hora de restar esto, pues nos va a quedar nuevamente el 10. Y pues ya que tenemos el punto aquí, pues se puede ir añadiendo otro 0. ¿Y cuántos 20 caben en 100? Son 5. Entonces, a la hora de restar nos quedaría esto. Entonces, aquí ya tenemos nuestro resultado. Vuelvo a repetir cómo es de que pude ver de que este número iba a ser un número decimal exacto, porque el denominador yo lo puedo descomponer. Si ustedes se dan cuenta, el denominador yo lo puedo descomponer como 2 por 2 por 5. Aquí es donde miramos estos, miren, el 2 y el 5. A la hora de multiplicar 2 por 2 me da 4, por 5 me darían 20. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, el tener estos valores nos dio un decimal exacto. O sea que ya no puedo continuar después de esto, sino que este sería el decimal exacto. Ahora, si yo tuviera números diferentes, por ejemplo, como pongamos el denominador 3, 1 dividido entre 3, ¿cuántos 3 caben en 1? Sería 0. Entonces aquí me quedaría 0, voy a bajar el 1, podemos agregar un punto. Ahora me quedaría 10. Ahora, ¿cuántos 3 caben en 10? Sería 3, que nos quedaría 9. Podemos añadir otro punto. Otra vez nos quedarían 3, 9, y así seguiría esto infinitamente. Esto es a lo que nosotros llamamos como decimal periódico puro, porque estamos viendo el patrón de repetición y que nunca va a tener un fin, ¿verdad? Podríamos ir viendo, y esto se hace cuando los números primos son distintos del 2 y del 5. Entonces son ejemplos que podemos ir teniendo para poder ir resolviendo estos trabajos que nos van a pedir acá. Aquí nos dicen, solo voy a copiar, permítanme. Aquí nos dice, expresa las fracciones del
del recuadro 1 y en el recuadro 2 en decimales. Entonces tienen que hacer las divisiones prácticamente para hacer ver las situaciones que tenemos acá. Ahora dice establece el nombre en cada fracción, o sea, si hay fracciones que son mixtas, hay fracciones que son decimal mixtas, decimal puro, decimal exacto, las tienen que ir colocando a partir de lo que se va obteniendo en estos resultados. Muy bien, vamos a continuar con el siguiente día. Vamos a ir viendo. Aquí seguimos trabajando nuevamente con fracciones. Entonces acá nos habla acerca de que establezcamos el número decimal para cada una de las formas que y explica cómo lo obtuviste. Entonces lo que nosotros podemos observar aquí es poder hacer las divisiones prácticamente de lo que tenemos aquí. Por ejemplo, yo puedo expresar esto como fracción. Aquí tengo 4 partes y solamente hay una sombreada de esta. Ahora, si yo hago la división de esto, como lo que me están pidiendo es que lo vuelva en número decimal, entonces nosotros decimos cuántos 4 caben en 1, pues es ninguno, te voy a poner 0. 0 por 4 me da 0 y a la hora de restarlo me da 1. Puedo colocar un punto, así ya puedo agregar el 0. ¿Cuántos 4 caben en 10? Sería 2. 2 por 4 me darían 8. Resto, que me quedaría 2. Y pues ya que tengo el punto aquí, puedo añadir un 0 acá. Ahora, ¿cuántos 4 caben en 20? Serían 5. 5 por 4 me da 20. Entonces ya tengo que la representación de este es 0.25. Y lo mismo tengo que ir a hacer con los demás. O sea, las divisiones, solo hay una región sombreada acá y hay 3 divisiones. Entonces esta 3 la voy a colocar acá. Hacemos nuevamente la división. Ustedes se van a dar cuenta que esto va a tener un patrón de repetición. Es un número periódico. Por ejemplo, aquí tengo 2 divisiones y solamente una está sombreada. Si yo divido esto así como lo hice acá, me va a quedar 0.5. Y de igual manera, pues a la hora de colocar aquí, contemos cuántas divisiones tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y solamente hay uno que está sombreado. Entonces a la hora de dividir esto me va a quedar como 0.1666 periódico. Entonces aquí ya estaríamos trabajando lo que ustedes podrían decir como establece el número decimal. Cada una de las formas y explica cómo se obtuvieron. Cómo se obtuvieron fue con divisiones prácticamente. Continuamos entre lo que nos pide que leamos para aprender. Aquí se va a señalar cómo convertir un número con punto decimal a fracción. Dice, para transformar un decimal exacto a fracción se convierte el número a fracción decimal y si se puede se simplifica para transformar el número en decimal o fracción decimal. Se utilizan potencias de base 10, observa y analiza las figuras. Por ejemplo, en el caso de que yo tengo acá este valor que tengo en este caso, yo voy a multiplicar este valor, pero para que no sea un número ficticio lo voy a multiplicar arriba y abajo por 1. Y vamos a contar cuántos valores tienen después del punto decimal, que sería 1, 2, 3. Entonces esa cantidad es la que yo voy a añadir de ceros. Entonces, como una fracción ya sabemos de que se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces 0.045 por 1000, esto me va a quedar 45. Y 1 por 1000 me va a quedar 1000. Ahora lo que tenemos que hacer es ir dividiendo, porque si se dan cuenta los dos tienen quinta parte. La quinta parte de 45 es 9 y la quinta parte de 1000 es 200. Lo mismo se hace con este 1.2, yo voy a multiplicarlo por 1 y voy a dividirlo por 1. Pero ¿cuántos valores tengo después del punto decimal? Solo sería 1, entonces solo voy a agregar un 0. Y 1.2 por 10 me da 12.
Ahora recuérdense que si no tengo denominadores, porque el denominador es 1, y 1 por 10 me da 10. Ahora puedo simplificar. Los dos tienen mitad, la mitad de 12 es 6 y la mitad de 10 es 5. Entonces esta sería la forma en que se podría hacer esta situación. Ahora, para transformar el número decimal a fracción se utilizan potencias de base 10, que ustedes es lo que están viendo que se está utilizando en este caso. Bueno, vendríamos a la parte de trabajar. Aquí es donde ya tenemos la parte de poder observar la ejercitación. Aquí dice: observa la recta numérica de la figura 35, representa una unidad dividida en 8 porciones. Dibuja la recta y expresa una fracción para cada uno de los números decimales exactos, indicándolo en la figura. Por ejemplo, podemos ir tomando el 120.125. Ya sabemos de que lo tenemos que ir convirtiendo en fracción. Entonces multiplicamos por 1000, porque son 3 números los que están después del punto decimal, y lo dividimos por 1000. Entonces aquí nos va a quedar 125 y 1000. Tenemos quinta parte acá. La quinta parte de 125 es 25. Y la quinta parte de 1000, que ya la habíamos hablado anteriormente, que sería 200. Todavía tengo 20, aquí todavía puedo ir simplificando, porque acá tengo la división dentro de 5 en ambos lados, o de 25 inclusive. Entonces 25 dentro de 25 me queda 1, y 200 dentro de 25 me queda 8. O sea que esto representa a un octavo. Nuevamente pues vamos haciendo lo mismo con los demás para que ustedes vayan colocando acá. Ahora dice: estima la cantidad de la comunidad donde vives, luego establece 2 grupos, el primero de sexo femenino y el segundo de sexo masculino. Entonces tenemos que ir viendo en la comunidad donde nosotros vivimos cuántas mujeres hay y cuántos hombres hay. Dice: después forma 2 grupos racionales de la forma A partido B que representen a estos 2 grupos. Por ejemplo, si ustedes tienen 200 personas y tenemos que hay 110 mujeres, y en el caso de aquí pues habría 90 hombres. Entonces dice que hay que representarlo de la forma racional. Entonces, ¿cómo lo representamos? Las mujeres serían 110 partido 200 y los hombres pues serían 90 partido 200. Aquí tenemos que simplificarlo. Ahora dice: verifica si los resultados obtenidos son decimales exactos o periódicos. O sea que aquí, aparte, después de simplificarlos, tenemos que categorizarlo con lo que se hizo en el día anterior. Muy bien, continuemos. En el día 14 estaríamos hablando acerca de identificar la ubicación del conjunto de los números racionales a realizar aproximaciones y operaciones jerarquizadas. Entonces vamos a copiar. Aquí dice en los conocimientos previos: Lourdes vende una bolsa de chocolates, las cuales almacena en cajas. El peso neto de estas cajas es de 9.9, tal como se observa en la figura. Si en el interior de la caja hay 20 bolsas, ahora dice aquí cuál es el número racional que representa el peso de cada bolsita. Entonces aquí es importante que nosotros podamos ir observando esta situación para que nosotros lo podamos ir representando de esta manera. Por ejemplo, el 9.9 yo lo puedo volver en fracción. Aquí podemos multiplicar por 10, dividir por 10. Si yo multiplico por 10 al 9.9 me va a quedar 99 partido 10. Pero recuérdense que lo que nos están diciendo es de que tenemos 20 bolsitas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para tener estas 20 bolsitas?
es multiplicar el 2, pero si lo estoy multiplicando abajo, lo voy a multiplicar arriba para que no sea un número sacado de la manga. Entonces multiplicamos 2 por 10, que sería 20, y 99 por 2, que nos quedaría 198. Entonces, ¿qué podríamos observar acá? Ya que se está dividiendo dentro de 20 bolsitas, aquí ya tenemos la representación de esta expresión irracional. Muy bien, vamos a continuar. Acá nos dice, permítanme, solo que presioné un botón, un clic diferente. Acá nos dice lee y aprende, dice. Transformación de periódico a fracción común, que es lo que nos están pidiendo en este caso. Por ejemplo, la forma para transformar consiste en escribir en el numerador el periodo, y en el denominador tantos nueves como cifras que tenga el periodo. Luego se simplifican si es posible. Este procedimiento solo se puede realizar cuando el decimal no tiene parte entera. Observa el ejemplo en el recuadro 3. Por ejemplo, aquí, si ustedes observan, tenemos .81 y acá dividido dentro de 99. Entonces lo que se hace en este caso es hacer una multiplicación por 10 en el numerador, pero si ustedes se dan cuenta, en el denominador ya no se colocó el valor de, perdón, por 100 se multiplica el numerador, que nos dio 81, pero en el denominador se colocó el número que es 99, porque en este caso estamos observando que este valor pues es el que nos va a quedar con esta situación del periódico que estamos hablando. Entonces lo que vamos a hacer es simplificar la fracción y dividimos 81 dentro de 9, nos queda 9, y 99 dentro de 9, que me quedaría 11, y esta sería la nueva simplificación. A la hora que se coloca un número, quiero comentar, por ejemplo, si yo tengo 0.18 y se le coloca un número acá, esto significa que esto es periódico, o sea que esto vamos a tener 0.18, 18, 18, eso significa esta situación. Entonces, cuando ustedes miren que sea periódico, yo al número de arriba lo voy a multiplicar por como lo hicimos en el ejemplo anterior, por 1, y lo voy a multiplicar por, en este caso, por cuántos decimales tengo acá, que sería 100, pero en el denominador, porque como es periódico, vamos a tomar esa cantidad y le vamos a restar una unidad. O sea que realmente lo que se hace con este producto es multiplicar 0.81 por 100 y abajo por 99 para que me queden ya en simplificación esto que tenemos acá. Ahora, yo quiero que ustedes observen, si yo divido 9 dividido dentro de 11, esto queda en el periódico que les estaba comentando. Ahora, si nosotros hacemos lo mismo con este 145, lo vamos a multiplicar por 1, pero como acá hay 3 valores que tienen en el punto decimal, entonces yo voy a multiplicar por eso, pero voy a restar 1 nuevamente aquí. Entonces acá me va a quedar 145 y abajo 1000 menos 1 me va a quedar 999, que esa sería la forma en que nosotros estamos convirtiendo este número periódico en fracción. Ahora miremos la parte de lo que nos está dando aquí. Acá nos piden que transformemos lo aprendido, dice aquí, que completemos. Acá nos dice copia y completa las siguientes igualdades. Entonces tenemos aquí tenemos 2234.1 y arriba tenemos 22.341 menos una cantidad dividido entre 9.
Entonces tenemos que encontrar qué cantidad a la hora de restarla con esto me da este resultado. Entonces eso es lo que nosotros tendríamos que hacer para este caso. Tendríamos que ir buscando qué cantidad sería la que representaría a este valor en esta expresión que nosotros tenemos acá. Entonces lo que se podría ir observando para poder encontrar esa cantidad sería prácticamente lo opuesto, pues, que se podría hacer en este caso. Para poder trabajar esta situación tendríamos que sumar estos dos para saber qué cantidad es la que se está restando. Ahora aquí nos están pidiendo lo opuesto. En este caso pues tendríamos que colocar aquí la expresión 113, o sea, como una multiplicación por 100, y abajo pues sería el 100 menos 1 que estuvimos hablando, que sería el 99 que nos va a quedar aquí, y pues 113 menos 1 nos da 112, precisamente lo que estamos observando en esta expresión. Obviamente aquí ya se multiplicó por 1000, y aquí 1000 menos 1, que sería la cantidad. Entonces nos piden que completemos esta expresión. Aquí tenemos que hacer lo mismo que estábamos señalando acá, sumar esta cantidad para poder representar el valor que tenemos aquí. Y aquí pues dice expresa la fracción en los siguientes decimales periódicos, que tenemos que ir utilizando prácticamente esto que estuvimos hablando acá. O sea, podemos, ya que miramos de qué es periódico, lo podemos dejar como 0.17 periódico, y acá el periódico sería 125, entonces lo podríamos dejar así y convertir como lo hicimos en este caso. Vamos a continuar. Entonces esto yo lo explicaría en el próximo video. Nos vamos a quedar en el día 15 y les agradezco bastante. Voy a tratar de hacer el video lo más pronto para que ustedes lo tengan.